record. Dice, tengo un amigo que es francófilo y dice, cuando va a decir, en lugar de decir merci beaucoup, muchas gracias, en francés, dice merci Moscú. Y entonces lo que pasa es que hoy en día todo lo que suene a Moscú y a ruso, uno como que no lo quiere darle mucha importancia, ¿no? Ok, hay alguien que quería, no sé si es Ernesto, que quería decir algo, no sé. Sí. Para poder entender esta clase había que leer antes. Sí, no, y se supone que yo debo ser lo suficientemente claro como para que pueda entender lo que yo estoy diciendo. Pero yo siempre les sugiero que lean antes lo que, por eso que les digo, véanlo por Lares Martínez, véanlo por tal parte, léanlo por Brewer, porque así ya van avanzando un poco en lo que otras personas más sabias que yo han dicho sobre ese tema. Yo lo que vengo aquí es a tratar de aclarar un poco, de resumir, pues digamos, de orientarlos en esa lectura, ¿no? ¿Hay algo que no te queda claro, Ernesto? ¿Algo que quisieras que aclarara? No, porque yo a veces yo no leo y a veces entiendo, a veces debe ser que la atención se va y viene, ¿no? Sí, sí, eso pasa. Efectivamente, yo les sugeriría, lean primero porque obviamente en el libro está mucho más completo de lo que yo estoy diciendo, pero si yo viniera aquí a repetirle lo que lo dicen en los libros, pues podríamos eliminar esto y hacer, no hay clase, ustedes leen y después hacemos el examen. No, la clase lo que es una especie de complemento para orientarlos en el aprendizaje, o sea, para que lo que lean lo puedan entender mejor y si hay algo en lo que han leído que no han entendido, me lo plantean y yo trato de explicarlo. Y aún mejor, si después que han leído y han oído la clase, vuelven a leer. Ahí sí es verdad que se disipan todas las dudas, porque si todavía quedara alguna, en la próxima clase me lo preguntan. Entonces, ahí sí estamos claros, ¿ok? De todas maneras, Okay. siempre, quiero decirles, siempre dudas es posible que queden, ¿no? Lo importante es que las dudas que ustedes logren detectar me las planteen, porque así las tratamos entonces de aclarar, ¿ok? Bueno, seguimos entonces, o si tienen alguna duda ahorita, esta es la oportunidad, justamente, de preguntar, ¿de acuerdo? Vamos entonces a la lista de las personas estatales y las no estatales. Voy a tratar de ir lo más rápido posible en esta lista porque, como les dije ya, de estas categorías ya hemos hablado. Yo no tengo que decirles qué son, ¿no? Cada una de estas categorías, sino decir cuáles de esas categorías están dentro de la lista de las personas estatales, ¿no? Entonces vemos, las categorías de personas estatales podríamos dividirlas en tres grandes rubros, ¿no? En primer lugar, todas las personas públicas territoriales. Todas las personas públicas territoriales. Los remito a la clase anterior, donde viven las personas territoriales. Ya saben, la república, los estados, los municipios, el distrito capital y el caso extraño ese del territorio insular Miranda, dentro de las dependencias, ¿no? Porque esas son las personas territoriales en Venezuela. Todas ellas forman el núcleo duro, podríamos decir, del Estado venezolano. Desde el punto de vista organizativo, el Estado venezolano está compuesto por las personas públicas territoriales. Esas, para que puedan desaparecer o modificarse o lo que sea, hay que cambiar la Constitución. Mientras no se cambie la Constitución, esas son las personas que forman el Estado venezolano, las personas territoriales, que además tienen el poder de iniciativa, conforme lo que explicaba May Derlen ahorita, son las que tienen poderes jurídicos especiales, son las que tienen todas las características propias de las personas territoriales. Segunda gran categoría, algunas personas públicas no territoriales. De las personas públicas, ya sabemos, hay unas territoriales y otras no territoriales. Bueno, las primeras, las territoriales, todas son estatales. En cambio, de las personas no territoriales, algunas son estatales y otras no. Y ya lo vimos antes, pero ahora vamos a recapitular, ¿no? ¿Cuáles son las personas públicas no territoriales que son estatales?
podríamos decir que son aquellas que están, personas públicas que están indisolublemente unidas al Estado, que forman parte de la organización estatal. ¿Cuáles son? Las personas públicas institucionales, todas las personas públicas institucionales. El BCB, por un lado, los institutos autónomos y los institutos públicos. O sea, en la lista de las personas públicas, esas son las primeras, la primera categoría de personas públicas son las personas institucionales o de naturaleza fundacional. El Banco Central de Venezuela y los institutos públicos e institutos autónomos. Esas son personas públicas estatales. Segunda categoría, segunda subcategoría de las personas públicas no territoriales. Dentro de las corporativas o asociativas, solo las universidades nacionales. Entonces, vamos a la lista inmediatamente de las personas públicas para que las vean. Las personas públicas no territoriales son, primero, las institucionales o fundacionales. El Banco Central de Venezuela y institutos autónomos. Esas son estatales. No hay ninguna duda, todo instituto autónomo forma parte de la organización estatal. Y el Banco Central de Venezuela, ni se diga, será autónomo. El Banco Central de Venezuela debe ser autónomo, lo dice la Constitución. Pero es una persona estatal, forma parte de la estructura, bueno, al punto que es creada por la propia Constitución. Es la Constitución es la que dice que va a haber un Banco Central de Venezuela que tiene ciertas características. Esa es una persona creada por el Estado. Y luego, de la segunda subcategoría de personas públicas no territoriales, las asociativas o corporativas, están las universidades, las iglesias, los colegios, solo las universidades nacionales son personas estatales. Por eso es que yo aquí, dentro de las personas estatales, coloco a las personas públicas corporativas, las universidades nacionales, solo ellas. Las otras no. Las academias, los colegios profesionales, la iglesia, etcétera, son personas públicas corporativas, pero no son estatales, porque no pertenecen al Estado. Ya lo hemos explicado, no hay por qué insistir en ello de nuevo. Tercera categoría de las personas estatales. ¿Cuáles nos quedan? Ya hemos visto las públicas. De las públicas, algunas son estatales, la mayoría son estatales, pero hay algunas que no son estatales. ¿Cuál categoría nos queda? Las privadas. Bueno, efectivamente, dentro de las personas privadas hay algunas que son estatales. ¿Cuáles son las personas privadas estatales? Estas tres categorías que están aquí, que probablemente sí les suenen por primera vez, porque antes no las hemos mencionado mucho. He dado algunos ejemplos, pero no las hemos explicado, las explicaremos después con mayor detenimiento. Pero se las digo de una vez y se las tienen que aprender, pues simplemente, ¿no? En primer lugar, las empresas del Estado. Las empresas del Estado son compañías anónimas creadas por el Estado para cumplir fines que el Estado quiere que cumpla. Una de ellas, PDVSA, pero hay otras más. Compañías anónimas creadas por el Estado. Y son personas privadas, pero estatales. Segunda, las fundaciones del Estado. El Estado crea una fundación, que son privadas. Ya hemos visto que las fundaciones son formas jurídicas privadas. Cuando se crea una fundación, esa fundación es privada. Hay algunas personas públicas que tienen naturaleza fundacional, como el Banco Central de Venezuela o los institutos autónomos. Pero las fundaciones, que se llaman fundaciones, Fundación Negra Matea, Fundación Indio Guaycaipuro, la que quieran crear, fundaciones creadas por el Estado, que fue el Estado el que dio el dinero para crear esa fundación y la creó conforme dice el Código Civil, elaborando una acta constitutiva y yéndola a registrar en el registro público, y a partir de ese momento nace la fundación, y bueno, es una fundación privada, pero del Estado, y por eso es que se llama Fundación del Estado. Y en tercer lugar, las sociedades y asociaciones civiles del Estado. Igual, las asociaciones y sociedades civiles son privadas. Las cree quien las quiera crear. La iglesia, el sindicato, o nosotros, el Estado, quien sea, el municipio, pero son privadas. Forma jurídico privada. Solo que sí son creadas fundamentalmente por entes públicos, como un municipio, la república, etcétera, entonces serán del Estado. Tanto las empresas del Estado como las fundaciones del Estado, como las sociedades y asociaciones civiles del Estado, son del Estado
porque han sido fundamentalmente creadas con patrimonio del Estado y por voluntad del Estado, de algunos de los entes estatales que hemos mencionado antes, ¿no? Entonces, volviendo otra vez, categorías de personas estatales son, primero, todas las territoriales. Segundo, algunas de las no territoriales. ¿Cuáles? Primero, las institucionales, todas, y de las corporativas solo las universidades nacionales. Todas esas son estatales. En tercer lugar, las personas privadas estatales. Personas que ha creado el Estado, alguna de esas personas anteriores que hemos mencionado, pero las han creado con forma de derecho privado. Entonces son o empresas, o fundaciones, o sociedades y asociaciones civiles, formas de derecho privado, pero estatales porque han sido creadas por el Estado. ¿Cuáles son las personas no estatales? Bueno, todas las demás, las que no tienen ninguna vinculación con el Estado. ¿Cuáles son? Por descarte, llegamos primero a las personas públicas no estatales. ¿Cuáles son esas? Las que ya hemos mencionado. Las iglesias, los colegios profesionales, las academias. Todas ellas son personas corporativas, personas públicas corporativas, son públicas, de naturaleza pública, con forma de derecho público, pero no son estatales, no están integradas a la organización general del Estado venezolano, ni pertenecen al Estado, ni de ninguna manera, ni cumplen fines estatales, sino fines privados. ¿Por qué son públicas esas personas? Ya lo hemos visto, porque el ordenamiento jurídico les pareció bien que tuvieran forma pública, pero no son estatales. Y por último, las personas, o sea, la segunda categoría de personas no estatales son las personas creadas por los particulares con formas de derecho privado. Es decir, hay personas públicas que pertenecen al sector privado, que son no estatales, aquellas que no tienen nada que ver con el Estado, y luego todas las demás personas jurídicas que no tienen relación ninguna con el Estado, sino que han sido creadas por los particulares, que son o sociedades mercantiles, o sociedades civiles, asociaciones civiles o fundaciones, no creadas por el Estado, entonces no son estatales, no son del Estado, son de los particulares. Estas son el sector privado propiamente dicho. Entonces aquí tenemos arriba categoría de personas estatales. A esto se le llama sector público. Debería llamarse sector estatal, pero la prensa y todo el mundo lo llama sector público. Y en realidad está conformado por personas estatales. Y el sector privado que está compuesto por personas no estatales. Vamos a... ustedes dirán, bueno, muy bien, ¿y ahora qué hago yo con este pocotón de personas privadas y públicas que a veces suena como un galimatías? Bueno, stop share, voy a parar un momentico esto para compartirles entonces un pequeño cuadro, un pequeño gráfico en el cual vamos a ver resumidamente qué importancia tiene esto a los efectos de la aplicación del derecho administrativo. Y entonces aquí vamos de nuevo a compartir. Siempre se me olvida dónde es que tengo que apretar. Aquí es. Si no me equivoco, aquí está. Muy bien, vamos a compartir. Entonces hay un cuadrito en el cual vamos a ver, yo soy malísimo como dibujante y como gráfico, ¿no? Diseñador gráfico. Algunos de ustedes a lo mejor lo haría mucho mejor, ¿no? La idea aquí fue hacer un cuadro donde gráficamente nosotros... lo están viendo, ¿no? Están viendo el grafiquito. Donde se ve rápidamente, más o menos, cuál es el nivel, cómo el derecho administrativo se le aplica a las personas según su naturaleza. Entonces, hay algunas personas a las cuales se les aplica más el derecho administrativo y hay otras personas a las cuales se les aplica menos o no se les aplica el derecho administrativo, ¿no? Entonces yo he colocado aplicación del derecho administrativo según la naturaleza de las personas jurídicas. Entonces, lo que está en rojo es el ámbito de aplicación del derecho administrativo. A las personas que están escritas en rojo se les aplica el derecho administrativo, mientras que a las que están escritas en verde se les aplica el derecho ordinario, se les aplica el derecho mercantil, se les aplica el derecho civil, se les aplica el derecho de menores, se les aplica el derecho laboral,
si los derechos privados, o digamos los derechos ordinarios, para no llamarlos privados, porque hay gente que discute entre que la naturaleza, o sea, si es verdad que existe un derecho privado frente a un derecho público. Bueno, pero para distinguir el derecho administrativo, que está dentro del derecho público, se le aplica a las personas, a ciertas personas, mientras que el derecho ordinario, el de todo el mundo, se les aplica a los que no forman parte de la administración pública. Entonces, aquí vamos a ver, yo coloqué un cuadro a la izquierda superior, que es donde está el grueso, lo más importante del ámbito de aplicación subjetiva del derecho administrativo, y un cuadro inferior derecho, que es donde está el grueso a lo que no se le aplica el derecho administrativo. Entonces, son los opuestos. En el lado del derecho administrativo preponderante están las personas públicas estatales. Las personas que son públicas y también son estatales. La república, los municipios, los institutos autónomos, las universidades, todas esas son personas públicas y son personas estatales. Por lo tanto, su organización y la actividad que realizan están regidos por el derecho administrativo. ¿Cómo están organizadas? Bueno, como lo dice el derecho administrativo. ¿Cómo se organiza una universidad nacional? Como lo dice la ley de universidades, que es una ley de derecho administrativo. ¿Cómo se aplica, cómo se regula la actividad que realizan? Por el derecho administrativo también. La actividad de la universidad está regida por reglamentos y normas de derecho público. Los actos que dictan las autoridades son actos administrativos, los contratos que celebra son contratos administrativos y se regulan por la ley de licitaciones, por la ley de contratación pública. Sus funcionarios se rigen por la ley de funcionarios públicos, de la función pública. En cambio, las personas privadas no estatales, la panadería que tiene el papá de Meiderlin o la clínica que montó mi papá que era médico, bueno, todas esas son personas privadas no estatales, no tienen nada que ver con el Estado. Su organización se rige por el Código de Comercio, por el Código Civil, y su actividad por el Código de Comercio, sus empleados se rigen por la ley del trabajo, que no es una ley de derecho administrativo, sino de ley de derecho laboral. Los contratos que celebran se rigen por el Código de Comercio si son mercantiles o por el Código Civil si son civiles. Y bueno, entonces en principio todo lo que rige a una persona privada no estatal es el derecho ordinario. Mientras que a las personas públicas estatales todo lo que hacen o cómo se organizan está regido por el derecho público. El derecho administrativo concretamente, ¿no? Entonces nos quedan las otras dos categorías que están en el in-between allí, ¿no? Donde sí hay parte de derecho administrativo y una parte de derecho público, derecho ordinario, ¿no? En primer lugar, y se los digo muy rápidamente, pues porque eso después lo iremos viendo con mayor detenimiento, pero para que tengan una idea, ¿no? Las personas públicas no estatales. ¿Cuáles son esas personas públicas no estatales? Aquellas personas corporativas que tienen características de derecho público, la iglesia, los colegios profesionales, etcétera, pero que no son estatales, no forman parte del Estado. Por lo tanto, en principio, no se les debería aplicar el derecho público, porque no son estatales. En realidad, la administración pública pertenece al Estado, por lo tanto, la administración pública es a la que se le aplica el derecho administrativo. Como esta persona pública no es estatal, no debería aplicarse el derecho administrativo, porque, porque no forma parte de la administración pública. La Iglesia Católica, ni los musulmanes, ni los judíos en Venezuela forman parte del Estado venezolano. No se les debe aplicar el derecho público, pero hay algo en la organización de esas personas públicas no estatales que es del derecho administrativo, en la organización. Entonces, por eso coloco el colegio profesional, la iglesia católica. Bueno, la iglesia no, la iglesia se rige, su organización es de acuerdo con el derecho canónico, que no es derecho público, ¿no? Es derecho público, pero no estatal, pues, es derecho público eclesiástico, ¿no? Bueno, a lo mejor no debió poner toda la organización en rojo, sino parcialmente en rojo y parcialmente en verde, porque alguna organización, los colegios profesionales, las academias están reguladas por leyes de derecho administrativo, su organización. Pero lo que sí es verdad es que la actividad está regulada por el derecho privado.
Los empleados del Colegio de Abogados no son funcionarios públicos, los empleados de la Iglesia Católica no son funcionarios públicos, los contratos que celebran no son contratos administrativos, de tal manera que el derecho administrativo en su actividad no se aplica casi nada, salvo en una pequeña parcelita, y por eso la coloco aquí. Las personas, algunas de las personas públicas, no a todas, de las personas públicas no estatales, el ordenamiento jurídico les ha atribuido parte de las potestades de las que hablaba Meiderlin, ¿no? Por ejemplo, el Colegio de Abogados puede cobrar una tasa para fiscal a los abogados. Cuando ustedes sean abogados y se inscriban, primero tienen que estar inscritos en el Colegio de Abogados, si no, no pueden ejercer. Y luego tienen que estar inscritos en el IMPREABogado y cotizar para el IMPREABogado y pagar la cuota del Colegio de Abogados. En el caso de los abogados, creo que no es un impedimento el no estar al día con sus cuotas, el poder ejercer, pero en otras profesiones sí. El Colegio de Ingenieros hay que estar al día con el Colegio de Ingenieros, porque si no, no puedes firmar un contrato, no puedes ejercer la profesión de ingeniero. Entonces, eso es una tasa, eso es un tributo. O sea, entonces el Colegio de Ingenieros está cobrando un tributo. Los tributos, la potestad tributaria no es del Estado, sí, pero la ley de creación de ese instituto, de ese colegio, le atribuyó parte de esa potestad tributaria, parte, pues no la totalidad. Ustedes lo verán luego cuando estudien finanzas públicas, verán pues cómo es esto de la potestad tributaria, ¿no? Y luego, o por ejemplo, la potestad sancionatoria. Esos colegios profesionales pueden sancionar a sus miembros y lo sancionan a través de actos administrativos, porque en realidad, en lugar de un órgano estatal ser quien tiene la potestad disciplinaria de esos gremios, se le dejó al gremio mismo el que fueran ellos los que lo sancionaran. Y usted no puede, usted abogado cometió una infracción, le abrimos un procedimiento y durante 6 meses está privado del ejercicio de la profesión. Eso es gravísimo, pero lo puede hacer el Colegio de Abogados. ¿Por qué? Porque tiene la potestad sancionatoria con respecto a sus agremiados, ¿no? A sus miembros. Entonces, en esa medida, esa pequeña medida, se aplica el derecho administrativo. En la medida en que la ley de creación de la persona pública estatal, la persona pública no estatal, le haya atribuido a esa persona algún pedacito o alguna porción de una potestad pública, ¿no? La Iglesia, en cambio, no tiene potestad sancionatoria. La Iglesia no tiene potestad tributaria, no puede cobrar diezmo obligatoriamente. La gente da la limosna si quiere, pero si no, no hay ningún poder estatal que obligue a ninguna feligreja a pagarle un diezmo a la iglesia protestante o a la iglesia católica. Bueno, y con respecto, bueno, entonces está claro, ¿no? A las personas públicas no estatales se les aplica muy poco del derecho administrativo, pero algo se le aplica. ¿En qué medida? En que la ley de creación de la persona pública, porque por algo la creó como persona pública, le haya atribuido alguna potestad, ¿no? O haya regulado de alguna manera parte o totalmente la organización de esa persona. Y con respecto a las personas privadas estatales, a esas se les aplica más, quizá debió poner más letras rojas, ¿no? Porque a las personas privadas estatales, por ser estatales, hay parte importante del derecho administrativo que se les aplica. Y ustedes lo van a ir viendo cuáles son las partes que se les aplican y cuáles no. Por ejemplo, a PDVSA y a todas las empresas del Estado, que son personas privadas estatales, no se les aplica las normas del derecho administrativo en materia de funcionarios públicos. No son funcionarios públicos. Quienes trabajan para PDVSA están regidos por el colegio, por la ley del trabajo. Y son empleados privados, digámoslo así, ¿no? Hay algunos elementos de derecho público que están por allí, pero en principio, cuando vende petróleo PDVSA, lo vende de acuerdo con las reglas mercantiles, pues, no de acuerdo. Pero si quiere contratar PDVSA, va a tener que aplicar la ley de licitaciones. ¿Por qué? Porque ese dinero es del Estado. Entonces, yo diría que fundamentalmente las personas privadas estatales están sometidas al derecho administrativo en todo lo que tiene que ver con su manejo patrimonial. La preservación del patrimonio público es importantísimo y por lo tanto quienes dirigen las personas privadas estatales no pueden manejarlo como si fueran empresas privadas, como si fuera su dinero.
dinero del Estado, pues, ¿no? De la comunidad venezolana. Y por lo tanto hay una serie de reglas de Contraloría, de presupuesto, etcétera, de materia de contratación, que rige la actividad, no la organización, pero sí la actividad. La organización de las personas privadas y estatales es totalmente derecho privado, son compañías anónimas, son fundaciones, su organización se rige por el Código Civil o por el Código de Comercio. Pero la actividad en lo que tiene que ver con el manejo presupuestario para la preservación del presupuesto público es de derecho público. ¿Okay? Es derecho administrativo. De repente es como mucho lo que les estoy dando ahorita. Yo he tratado de simplificarlo por eso, pero es para justamente tratar de resumir en 4 grandes categorías aquella lista de personas que vimos, públicas, territoriales, no territoriales, institucionales o corporativas, luego las personas estatales, las no estatales. Entonces, en principio, las no estatales están excluidas de la aplicación del derecho administrativo y las no estatales están en el lado derecho del gráfico, las personas públicas no estatales y las personas privadas no estatales. Estas son las personas a las que menos se les aplica el derecho administrativo. Voy a modificar un poquito el gráfico y voy a tratar de reflejar eso, que el lado derecho del gráfico está casi excluido del derecho administrativo, pero hay elementos que se aplican, ¿no? De derecho administrativo y por eso dejo algunos rasgos de rojo allí, ¿no? En cambio, en el lado izquierdo del pizarrón están las personas estatales, y las personas estatales en principio están sometidas al derecho administrativo, salvo cuando el propio Estado crea una persona con forma de derecho privado y entonces por voluntad del Estado esa persona va a estar excluida del derecho administrativo en algunas áreas de su actividad, no en la organización, no en la organización, pero sí en parte de su actividad. ¿Cuál parte de su actividad? Aquella que está vinculada al manejo del patrimonio público. Bueno, vamos a ver si ustedes luego, cuando ya yo cerré esto, se quedan en su casa y se ponen donde estén y se ponen a pensar y dicen, caramba, ¿qué fue lo que nos dijo el profesor Urdaneta? ¿Qué es lo que tengo que retener de todo esto? Traten de visualizarlo de la manera más sencilla. No estoy queriendo que aprendan como muchos detalles, sino como que los conceptos generales, pues, ¿no? Y a eso va dirigido este gráfico, a tratar de resumir toda aquella cosa tan compleja y con tanto nombre en una cosa como visualmente más digerible, ¿no? Entonces, si no lo he logrado, bueno, me lo dicen, y si hay algún diseñador allí que por favor que me sugiera una forma más digerible de lograr el objetivo que quería, ¿no? Bueno, mientras tanto, está quedando nada más, vuelvo a cerrar esto, este cuadro, que se lo voy a mandar, se lo voy a colocar ahí por la vía que estoy mandándoles. Sigo sin teléfono ahorita, lamentablemente, y ya me pesa, porque es complicadísimo vivir en este siglo XXI sin teléfono, ¿no? Yo que siempre fui tan enemigo de los teléfonos, pero bueno, hay que vivir con ellos. Bueno, entonces nada, pues les quería simplemente decir en dónde hemos quedado, por dónde vamos, en el esquema, y aquí está. Fíjense ustedes, ya terminamos las personas públicas, las personas estatales, están aquí abajo, pasa para aquí, y vamos a pasar a ver los órganos ahora. A partir de la clase próxima vamos a ver los órganos, que es un tema también bien importante, y eso les va a permitir entender mucho mejor ya la organización venezolana. Pero antes de eso, me gustaría que dedicar unas palabritas a esto que yo he dado en llamar las instancias del poder popular. Porque un par de cositas nada más, porque yo no sé si su profesor de Derecho Constitucional les habrá hablado de eso, si ustedes han visto prensa. Bueno, no le voy a dar mayor importancia porque en principio mi opinión es que esas instancias del poder popular están bastante alejadas de lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Entonces, pero bueno, pero están allí, hay unas leyes que lo regulan y hay una intención pública de
de llevar adelante este proyecto pues, de Estado comunal basado en el poder popular, que así lo llaman. Entonces vamos a dedicarle, aunque sea unos 10 minutos, un cuartico de hora. Lean por allí lo que ustedes puedan sobre el poder popular para que, conforme me preguntaba Ernesto, vengan más, porque hay algunos que de repente nunca en su vida había oído hablar del poder popular, ni de las comunas, ni del consejos comunales. Bueno, vean un poquito a nivel de prensa, de chisme periodístico, o de información seria. Puede ser que, no sé si habrá la página de Sao Correa, pues, o alguna de estas del gobierno, donde se hable de estas. Hay un ministerio del Poder Popular, creo, no me acuerdo, de las instancias del Poder Popular, no sé muy bien cómo se llama, ¿no? Pero un poquito, y entonces unas reflexiones para ver cómo encaja eso dentro de esta organización que hemos visto. Son personas públicas, son personas estatales. ¿Qué son? Forman parte del Estado, se les aplica el derecho administrativo, porque eso en definitiva es lo que nos interesa, ¿no? Y luego pasamos a ver los órganos. Para estudiar los órganos, sí tienen que ver lo que dice Peña Solís, fundamentalmente. Eso no está muy bien en Lares Martínez. Hay algo en Lares Martínez, pero Peña Solís está muy bien. ¿Okay? Ernesto quiere decir algo. Sí. Profesor, ¿qué pasó con las exposiciones que íbamos a hacer? A partir de ahora, todo esto que estábamos viendo me pareció que era mejor que si lo explicara yo, pero a partir de ahora sí van a haber